El trabajo que se desea presentar es el acantilado visual, el cual se basa en poner a pruebas bebés entre 6 a 12 meses y ponerlas en una mesa parecida a una mesa de ajedrez. Una parte es 2D y la otra parte es 3D. En esta mesa se colocan los bebés y en un extremo se pone a la madre, la cual se encarga de estimular al bebé eh, con gestos en que uno parezca seria como signo de peligro y el bebé debe interpretar pues que no debe pasar. Y la otra es que haga un gesto de tranquilidad que pues hace que el bebé se mueva hacia ella. Esto, esto quiere decir que pues no es necesariamente un trato de verdad entre la madre y el bebé, sino el lenguaje corporal. Pero además de esto, también se demuestra si el bebé tiene una percepción de peligro o es aprendida. El acantilado visual es un experimento realizado por Eleanor Gibson, psicóloga estadounidense, la cual se centró en el desarrollo y el aprendizaje perceptivo de los bebés. Uno de sus experimentos fue el acantilado visual en 1960. Como ya hablamos en la introducción de qué se basa, pues poner bebés entre 6 a 12 meses en una mesa parecida al ajedrez y pues en la mitad de la mesa se da una imagen tridimensional dando una percepción profunda. Pues la madre se pone en un extremo de la mesa y con gestos pues llama al bebé para que se acerque a ella. Algunos bebés, dependiendo del gesto que haga la madre, gatean o otros no. O cuando se acerca ven pues como una percepción profunda como de que se van a caer y pues prefieren quedarse donde están. El punto 2. Los componentes de la cantidad visual serían los que conforman el módulo visual, como la percepción y el sentido de profundidad. La percepción visual está compuesta por el estímulo, que sería el fotón reaccionando con el glóbulo ocular, la transformación del estímulo a impulso nervioso y la transformación de la información por el nervio óptico. Esto significa que la percepción visual no se construye mediante una interpretación de datos, sino que es una función directa de estímulo. Entonces, esto nos indica que no se necesita un proceso cognitivo superior para poder tener la habilidad de ver. La percepción visual no se origina de manera innata, ni ocurre por experiencias pasadas y tampoco se produce como consecuencia de una organización espontánea de datos. Se reconocen tres influencias de la teoría. La primera es el conductismo de estímulo y respuesta, con énfasis en el estímulo. La psicología de esta adapta la percepción frente a la experiencia y por último la concepción psicofísica e implícita del funcionamiento proactivo de Brunswick. Al retomar de este la idea de la correspondencia del estímulo de estar, el objeto y la percepción. Bueno, en las habilidades visoespaciales, pues se trata de la capacidad para presentar, analizar y manipular objetos mentalmente. Las habilidades visoespaciales se dividen en dos, en relación espacial, que es la capacidad de manejar y representar objetos en dos dimensiones, y la visualización espacial, que es la capacidad de representar y manipular objetos en tres dimensiones. Pero, ¿para qué sirven las habilidades visoespaciales? Las habilidades visoespaciales las utilizamos continuamente en nuestro día a día. Por ejemplo, nos permite calcular la distancia entre dos objetos, crear mapas y explicar cómo llegar como a ese punto concreto. Y un ejemplo muy usado
eh, es aprender a parquear porque nos ayuda como a la hora de parquear, perdón, porque nos ayuda a controlar si tenemos espacio suficiente o por el contrario, no. Un ejemplo de habilidades visoespaciales, y creo que todos lo hemos visto, es el movimiento de cubos. Esta actividad consiste pues en calcular cómo quedaría una serie de cubos tras mover algunos de ellos. Y este se trabaja en visualización espacial y planificación. Punto 4. El modelo que logra explicar el experimento de la cantidad visual sería el modelo visual, debido a que este es el encargado de recolectar y traducir la información que proveen de los ojos. Punto 5. El proceso se puede ver afectado por lesiones en el encéfalo, problemas en el desarrollo de las áreas visuales, problemas cognitivos y alteraciones visoespaciales. Durante este experimento se usa una mesa la cual tiene una superficie de cristal grueso en la mitad de la tabla y una base sólida transparente sobre la otra mitad. Esto lo que logra es crear la ilusión de un pequeño acantilado, claramente sin los peligros de la caída. Para dar este efecto de profundidad se usa una tela a cuadros debajo de la mesa y en la parte que no es transparente. Para este experimento se elige un bebé entre 6 y 14 meses, el cual se coloca en la parte que no es transparente de la mesa. Las madres, las cuales se sitúan al otro lado de la mesa, actúan como estímulos para convencer al bebé de que atraviese o no la mesa de cristal. Análisis. Como bien se ha mencionado antes, el experimento se direccionaba a la percepción visual de los infantes. No obstante, también podemos sacar muchas cosas interesantes. En primer lugar, tenemos lo principal. Los niños tenían una percepción de profundidad ya definida, puesto que todos se acercaban con cuidado al supuesto borde de la mesa. Allí la mayoría se quedaba sin pasar, aunque sus madres al otro extremo les llamasen. Estos lloraban pues sentían que no podían cruzar por el peligro que aparentemente existía debido a la profundidad de la caída. Sin embargo, los bebés que sí pasaron mostraron algo muy curioso. Aunque se veían algo asustadizos por el abismo, miraban el rostro de sus madres. Si estas estaban serias o con expresión de susto, no se acercaban a ellas, pero cuando sonreían se atrevían a cruzar el acantilado, dejándonos ver que también existe un aprendizaje social. Si una persona en la que depositaban toda su confianza y dependencia les hacía pensar que era seguro, ignoraban sus otros sentidos. Aunque no podamos dudar que existe una especie de temor innato, ya que su sentido de visión les avisaba del riesgo que podían correr, también tenemos que tener en cuenta de la edad de los bebés, es decir, 6 a 14 meses. Nos dejaba ver que muchos, si no es que todos, ya gateaban y podían caminar o al menos ponerse de pie, por lo cual seguramente sufrieron caídas y pequeños accidentes en este proceso de aprendizaje, abriendo campo a la experiencia debido a las caídas y al dolor al que se ven expuestos cuando las sufren, influyendo en la toma de decisiones y las alertas al exponerse a los peligros.